presencia de Jesús en la casa. Así se llama el tema que les voy a compartir ahora. La presencia de Jesús en la casa. Y cuando hablamos de la casa, no solo estamos hablando de este lugar, que por supuesto es la referencia, sino de su casa, su hogar, su familia. De hecho, yo creo que estamos aquí porque todos reconocemos que de una o de otra manera necesitamos a Jesús. Y por eso estamos aquí. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Y quiero compartirles aquí 3 cositas mientras estudiaba. Fue muy bonito el viernes pasado, allá en donde estábamos. Mi esposa tenía una visión muy bonita, ¿no? Cuando estábamos orando ya para terminar. Y nos decía ella, yo vi a la iglesia y las sillas estaban vestidas blancas para matrimonio, como así, ¿no? Y entonces vi a una novia, lo más de bonita, que vino hasta el altar. Y en el altar estaba el novio. Yo pensé que era yo, pero no. Vestido de negro, muy elegante. Y entonces se unieron adelante y salieron caminando. Y Andrea decía dentro de ella, ¿qué es eso? Bueno, pues la iglesia es la novia, ¿no? ¿Y quién es el novio? Jesucristo el Señor. Y salieron. Y ella, cuando el Señor le muestra a dónde entraron, era al frente de esta iglesia y estaba entrando. Así que Jesús estaba diciendo, yo voy con ustedes. Y eso, hermanos, es lo que determina la existencia de esta iglesia. Jesús es el centro, Jesús es nuestro propósito, Jesús es la razón de ser de esta congregación y de cada reunión. La presencia de Jesús en la casa. La Biblia nos narra aquí que en el Evangelio de Marcos un hombre llamado Jairo fue y buscó a Jesús para llevarlo a su casa. Así que vamos a estudiar 3 cositas. En primer lugar, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hizo Jairo para llevar a Jesús a su casa? ¿Qué hizo Jairo para llevar a Jesús a su casa? Yo quiero que mi casa se llene de Jesús. Y yo creo que usted también lo quiere. Es más, lo necesitamos. Entonces dice Marcos capítulo 5 versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Por favor tengan en cuenta que él era uno de los principales. Posiblemente era el ministro o administrador de culto. Era el que velaba por el orden del culto, ¿sí? Y él era uno de esos principales. Dice el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Y allí estamos viendo las primeras cosas que Jairo hace para llevar a Jesús a su casa. Y lo primero que él hace es adorar a Jesús. Se postró a sus pies. La palabra adoración significa postrarse, humillarse. Y él lo hizo para adorar a Jesús. Yo no sé, pero la atmósfera de adoración hace que las ventanas de los cielos se abran. El espacio, la atmósfera de adoración hace que lo sobrenatural fluya. Cuando hay una atmósfera de adoración, el Espíritu habla y somos sensibles a la voz del Señor. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando vinieron a preguntarle al profeta Eliseo acerca de cuál era la voluntad de Dios, y él dijo: traedme un tañedor, traedme uno que toque las cuerdas. Él no profetizó sin eso. Eso me parece tan interesante. Y cuando llegó el tañedor y empezó a tocar, Eliseo dijo: así dice el Señor. Cuando en casa o en la iglesia hay una atmósfera de adoración, lo sobrenatural de Dios fluye. Y debe ser nuestro anhelo que esta congregación sea una puerta del cielo, donde fluya lo sobrenatural, donde tengamos un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que el Señor viene por una iglesia sin arruga. Esto es una iglesia renovada en el Espíritu Santo. Dice el versículo número 23:
¿Cuál es la primera frase del versículo 23? Y le rogaba, ¿cuánto le rogaba? Mucho. Yo quiero imaginarme a Jesús enseñando. Dice que él estaba en una barca y vino una gran multitud. Yo me imagino a Jesús o hablando con sus discípulos, y entre todos se metió Jairo. O sea que hay que tener anhelo por Jesús. Y se fue acercando y se fue acercando hasta que llegó donde estaba Jesús. Jesús, ven a mi casa. Y Jesús seguía hablando. Y cuando Jesús hacía una pausa, Señor, venga a mi casa. Y Jesús, cuando tomaba un vaso con agua, Maestro, ven a mi casa. ¿Cuánto le rogaba? Mucho. Así que nos dice que Jesús no fue a él con poco ruego, sino con mucho ruego. Así que Jairo perseveraba en la oración, rogaba, Señor, ven a mi casa. Amados, con qué pasión nosotros rogamos a Jesús que venga a casa. Con cuánto anhelo le decimos a Jesús, ven a gobernar mi hogar, mi familia, mi matrimonio te necesita, mis hijos te necesitan, ven. La hija de este hombre agonizaba. ¿Cuántos de nuestros hijos quizá están agonizando porque no conocen a Jesús? O están expuestos a una adicción. O tal vez el diablo ya está hablando a sus oídos. Y o no nos damos cuenta o lo permitimos. Pero este hombre empezó a rogar y rogaba mucho. Ven Jesús, ven a mi casa, ven Jesús. Qué bueno que usted pueda levantarse cada mañana, decirle a Jesús, ven a gobernar mi casa. Ven Jesús sobre los corazones de mi familia. Ven Jesús, ven. Qué bueno que al acostarse, cuando usted cierre sus ojos, pueda terminar el día diciéndole, Señor, ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi hogar, ven Jesús. Que haya pasión por la presencia de Jesús. Y le pedimos a Dios que esta casa sea una casa apasionada por la presencia de Jesucristo. Que seamos una iglesia enamorada de Jesús. De lo contrario, nuestros cultos serán rutinarios. Será vano. Dice el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué estoy viendo además aquí? Un hombre que adora, un hombre que se humilla porque era principal, pero él se humilló. Y dice que le decía, Señor, por favor ven a mi casa porque mi hija está agonizando. Dice la escritura, ven y pon las manos sobre ella. Él estaba diciendo, yo creo que tú tienes el poder para sanar y salvar a mi hija. Tú tienes el poder para salvar y sanar mi familia. Algunas veces por las ofensas entre familia, por las diferencias con los otros miembros de la familia, nos endurecemos de corazón. Y sabemos que la familia está mal. Sabemos que papá está mal, que mamá está mal, que un hermano, etcétera. Pero como tenemos un corazón endurecido o herido por las ofensas, no oramos por ellos. O escasamente una oración de un segundo. Señor, ayuda a mi papá, amén. Pero este hombre rogaba ¿qué? Mucho. Ven, yo creo, Jesús, que tú tienes poder para hacer milagro. Ven y sana a mi hija. Tal vez tengamos que decirle al Señor, Señor, ven y sana a mi hijo. Y no solo hablo de las enfermedades naturales, ¿qué decir, amados, de las enfermedades del corazón, de las heridas del corazón? Pastor, ¿y cómo sabe uno que alguien está herido? Por los frutos de su boca. Cuando en casa hablamos ofendiéndonos, cuando en casa contestamos duro, pero yo no fui grosero. Pero usamos esos tonos, no sé, si usted quiere, y otras cosas. Entonces necesitamos decirle a Jesús, ven a mi casa. Y sabes, quiero pedirte, Jesús, que no solamente toques el corazón de ellos, necesito que sanes el mío. Y cuando Jesús empieza a trabajar en tu corazón,
Él empieza a trabajar en el resto de la familia. Veamos en segundo lugar que la fe en Jesús prevalecerá sobre las dudas y sobre las palabras negativas. La fe en Jesús prevalecerá, la fe en sus promesas prevalecerá. Vamos a mirar Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, recordemos que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Vino Jairo y le dice: Señor, por favor, ven a mi casa, mi hija está agonizando, ven por favor. Y entonces empiezan a caminar y aparece una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Se acuerdan del milagro? Y detuvo a Jesús, y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y se pone a hablar con la mujer. Y Jairo dice: mi hija se está muriendo, por favor apresúrese. ¿Qué es más grande? Un milagro, reformulo. ¿Qué es más grande? ¿Una sanidad o una resurrección? ¿Ah? ¿Qué es más grande? ¿Qué impacta más a la gente? ¿Una sanidad o una resurrección? Eso. Jairo pide una sanidad. Jesús va a hacer una resurrección. Jairo le dice dentro de sí, Jairo decía: se está demorando. Jesús decía: porque voy a hacer algo más grande. Pero él estaba apresurado. Versículo número 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Y de qué casa venía? De la casa de Jairo. O a veces, eso quiere decir que a veces los de la casa no hablan con fe. A veces los de la casa no creen por el milagro. ¿Y sabes? Eres tú el único que va con esa bandera de la fe, creyendo que Dios hará un milagro. Y los otros no. ¿Qué se va a convertir mi tío? No es creer que el diablo se va a convertir. No. Y usted dice: yo voy a orar por la conversión de mi tío. Yo sé que Dios va a hacer un milagro. Dios lo va a convertir en un hombre de Dios. Pastor, ¿usted me va a decir que mi marido va a cambiar? Pastor, usted no lo conoce. Yo no, pero el Cristo de la gloria sí. Y todo es posible para Dios. ¿Qué está necesitando el cielo? Que alguien en la tierra ruegue mucho. Ruegue mucho. Que nos suelte su constante oración, como lo hizo Jairo. Lamentablemente, cuando tú estás orando y creyendo por algo grande, no falta quien venga con las palabras negativas. No, a usted Dios que lo va a usar. Yo lo conozco, mijo. O mija, o no sé qué. Que Dios lo va a bendecir a usted. Y muchas cosas decían de esta casa, de esta iglesia. Y a piedra que nos mandaron. Pero Dios es fiel. Como alguien dijo: la mejor manera de hablarle a tus adversarios es permanecer en el llamado. Y hoy vemos que Dios ha sido fiel. Así que vino uno de la casa de Jairo, y le dijo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Así que para algunos tu oración es una molestia. Pero ¿quién dijo que las tinieblas aplauden a alguien cuando busca a Dios? Amén. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero mire por favor el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amado, cree por los milagros que Dios quiere hacer en tu casa. Cree.
que Dios va a hacer grandes cosas en tus hijos, en tus hijas. Nuestros hijos no son del diablo, ni al diablo le servirán. No pertenecen al reino de las tinieblas, porque nosotros tenemos promesa según su buena palabra. Y nuestros hijos son descendencia para Dios. Nuestros hijos no son nada menos y nada más que grandes propósitos de Dios en esta tierra. Y nosotros no soltaremos nuestras oraciones por ellos. Cada padre de familia, amado hermano, cada padre de familia, cada padre de familia, cada madre de familia, la pareja tiene que verse como una plataforma, como una base sobre la cual se levantan los hijos y van mucho más allá de donde nosotros podamos llegar. Y por eso yo estoy convencido que esta congregación es una plataforma y que Dios nos puso en esta casa, Dios nos puso en esta tierra como una plataforma para bendición de nosotros hoy y para los planes que Él trae sobre nuestras generaciones. Los niños de hoy, los que se están formando, los que están allá en la clase, esos son tremendos planes de Dios. Y nosotros estamos aquí construyendo la plataforma para ellos. Esos son los nuevos servidores. Y los jóvenes servidores hoy son los ministros de mañana. Esto va a ser grande. Esto va a ser grande. No temas, cree solamente. Muchas cosas pueden venir contra la casa. Muchas cosas pueden venir contra nuestro corazón. Muchas cosas pueden venir contra la familia. Muchas cosas pueden venir contra los hijos. Y yo le invito para que usted piense, ¿cómo está tu casa? Ahora vaya más profundo. ¿Cómo está el corazón de los miembros de tu casa? ¿Cómo está el corazón de tu esposo? ¿Cómo está el corazón de tu esposa? ¿Cómo está el corazón de tus hijos? La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo están ellos? Entonces este es el día para ponernos en la brecha a favor de nuestra casa. El diablo no es caballero. El diablo usurpa. El diablo roba. El diablo no pide permiso. El diablo violenta la puerta de nuestra casa y entra a hacer daño. Pero a Cristo hay que abrirle la puerta. Él es un caballero. Por eso dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así que nosotros tenemos que voluntariamente decirle, Jesús, te abro la puerta de mi casa. Entra en mi casa, entra en mi familia, toca el corazón de mis hijos, sana nuestro hogar. Ven, Jesús. Y cuando Él llega, cosas maravillosas suceden. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver que cuando Jesús llega a la casa, llegan los milagros y todos son testigos de la gloria de Dios. Y van a empezar a llegar personas a su casa. Van a empezar a llegar personas a su casa. Y usted va a contar con el favor y la gracia de Dios para hablarles de Cristo. Y usted se va a convertir en consejero de esas personas. Usted va a empezar a hablarles de Jesús. Porque Él va a levantar casas donde se va a fortalecer el altar para Dios, pero no solamente para la familia, sino para otras personas que se van a acercar. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 38. Perdón. Versículo 38, sí. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Por favor, imagínense esa casa. Están llorando, se están lamentando. Murió la niña, 12 años, con todo un futuro por delante, murió la niña. Y todos lloraban. ¿Qué había en la casa? Tristeza, lágrimas. Hay casas donde eso abunda, ¿sabe? Porque llega la depresión, porque llega una profunda crisis.
Versículo 39. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. La niña tenía 12 años. Y ahora, mientras compartían el primer servicio, caí en cuenta de eso. Hermanos, la niña tenía 12 años. Y Jesús dice: ella no está muerta, ella duerme. Nosotros cumplimos 11 años. Y ya arrancamos hacia los 12. Y cuando yo leía eso, yo pensaba ahora, decía, tremendo. Porque tal vez, aunque hemos venido caminando, hemos venido a un paso, a un ritmo, pero Jesús dice: ya es tiempo de levantarse. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús está diciendo: es tiempo de levantarse. Y a mí me encanta el número 12, porque el número 12 significa gobierno. Por eso 12 tribus, por eso 12 apóstoles. Gobierno. De manera que si antes hemos sido bendecidos, el tiempo que viene es un tiempo de mucha bendición, de grandes conquistas, de cosas que Dios nos va a asignar y que a su vez nos hace responsables. Dice entonces el versículo 39 que Jesús dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Verso 40, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Vi hace un tiempo un corto testimonio del pastor T.B. Joshua. Y él dijo: cuando salimos a Estados Unidos o a Europa a ministrar, me preguntan sobre cuáles son los costos. Y yo les digo: nada. Cuidado la mentalidad de ese hombre con una iglesia en Uganda, África. Nada. Mi equipo, esta iglesia cubre todo. Y yo, wow. Porque ¿cuál es la mentalidad latinoamericana? Extender la mano para ver qué nos dan. Mentalidad. Pero esa iglesia en Uganda, África, extendía la mano para bendecir Estados Unidos y países de Europa. Ni un peso, ni un dólar. Nosotros llevamos todo. O sea, que es necesario cambiar la mentalidad. Nosotros no somos solamente una iglesia local. Dios está levantando en nosotros una nueva misión en Colombia. Por favor, iglesia, véase así. Dios está levantando una nueva misión en Colombia. Y aquí están sentados los ministros que Dios va a levantar para que vayan a otras naciones, para que vayan a otros lugares. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Pero el Señor nos va a guiar para empezar a formar ministros y para darles correa, no mentiras, para formarlos, para enseñarles. Porque como mi esposa me decía, mi esposa es una bendición. ¿Usted cree que Dios a usted lo puso a dirigir una iglesia con varias iglesias hijas y con varios pastores para que solamente se quede en una iglesia local después? No. Y yo le doy gracias a Dios por ella. Y yo creo que nosotros estamos entrando en esa fase. Como iglesia, ¿se acuerda que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo? ¿Dónde está la matriz? En el cuerpo. Así que estamos embarazados. Hermano, estamos embarazados. Y en los meses que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Amén. Ahí dice versículo 40, y se burlaban de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos. No, pero ustedes sí se pueden quedar acá, hermanos, tranquilos. Mas él,
Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, porque hay que rechazar y expulsar la incredulidad y generar una atmósfera de fe. Él dijo: se quedan los que creen, los que tienen confianza en el milagro, los que creen en Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Iglesia, Vida y Restauración para las Naciones, a ti te digo, levántate. Que Dios tenga misericordia de nosotros y derrame de su favor y de su gracia sobre nosotros y nos levante como una antorcha que resplandece en esta región, que nos levante como un faro que ilumine esta tierra para la gloria de nuestro Dios. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Claro, hermano, ¿quién no se va a espantar? Imagínese usted en este tiempo que está allí la persona en el cofre y todos afuera están tristes cuando empieza a salir la mano de él. ¡Santo Dios! Se levantó y andaba. Claro, todos se espantaron. Cuando la presencia de Jesús está en casa, los milagros ocurren. Lo que está muerto resucita. Lo que ha sido dañado es restaurado por el poder de Jesucristo. Todo es posible cuando la presencia de Jesús llega. Él transformó la atmósfera de la casa. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Cuál es la atmósfera de tu casa ahora? Vamos a rogar a Jesús que venga a casa, pero también vamos a pedirle a Él que tome el gobierno de esta casa, que tome este lugar como morada suya y que haga aquí lo que Él quiera, que cumpla su propósito con nosotros, que le damos la libertad para que lo haga, solo que tenga misericordia de mí y me ayude a entender, pero que haga lo que quiera. Esta es su casa.